Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 4 conformado por Jesús Enrique Ramos, Luis Carlos Luna y Luisa Fernanda Ontiveros, y el día de hoy les hablaremos acerca de la producción biotecnológica del antibiótico rifampicina. El antibiótico a analizar en esta presentación será la rifampicina. A manera de introducción, la rifampicina pertenece a los fármacos de tipo antimicobacteriano. Estos fármacos son usados para infecciones micobacterianas que se provocan por bacterias del género Mycobacterium. En estas se engloban infecciones como la tuberculosis. Pertenece además a la clase 2 del sistema de clasificación biofarmacéutico. Se dice que es un derivado semisintético de la rifamicina y se puede ver al lado derecho la estructura química de dicho compuesto. Este antibiótico es macrocíclico complejo e inhibe la síntesis de ácido ribonucleico, que posteriormente se va a explicar. Se emplea en el tratamiento de las infecciones por micobacterias y Staphylococcus, así como bacterias patógenas gram positivas y negativas, principalmente tuberculosis. Como antecedentes, podemos decir que fue aislado por primera vez en el año 1957 y la sustancia se producía naturalmente por la bacteria Amycolaptosis mediterranae, antes llamada Streptomyces mediterranae. Surgió como antituberculoso mayor a su aplicación. Esta data desde 1966 y posterior a ello, debido a su éxito, se incorporaron para tratar infecciones debidas a Coccus gram positivos. Su interés principal reside a la actividad bactericida en los bacilos de la tuberculosis y de la lepra, con buena difusión tanto intracelular como intratisular. Al lado derecho podemos observar una imagen de la infección por tuberculosis. Esta se describe o se puede diferenciar porque es una infección en los pulmones, es una infección respiratoria y lleva a la mayoría a la muerte. Es un problema que, según datos estadísticos, 1.5 millones de personas mueren al año a causa de esta enfermedad. Con el 98% de estas ocurren en países en desarrollo, por lo que es un problema actual importante y se debe principalmente a la resistencia por antibióticos, que después se verá a más detalle. Las infecciones tratadas con rifampicina son diversas, pero las principales son tuberculosis, lepra, infecciones por micobacterias atípicas, infecciones por Staphylococcus, endocarditis en válvulas prostésicas, infecciones osteoarticulares, infecciones sobre material por Propionibacterium agnes, legionelosis y brucelosis. Al lado derecho podemos observar los efectos de la tuberculosis en un paciente y, como ya les había comentado, es una enfermedad que causa muchas muertes al año. La lepra se distingue por lesiones en la piel y daños en los nervios, por lo que también es una enfermedad muy importante y gracias a este antibiótico se puede tratar enfermedades muy importantes y bajar la tasa de mortalidad. La dosis de la rifampicina varía según la infección, puesto que para la enfermedad tuberculosa la dosis varía de 10 miligramos sobre kilogramo de peso al día y la duración del tratamiento puede ser alrededor de 6 meses. Esto porque es una enfermedad, no se dice crónica, pero con una duración de medicación muy alta y tiene diferentes tipos de espectro. Se dice que la rifampicina pertenece a uno de los fármacos más importantes en el tratamiento de esta enfermedad. Y si pueden observar en esta tabla, enfermedades como la endocarditis en válvulas prostésicas, o también llamada EBP por sus siglas, maneja una dosis más alta que va de 900 a 1200 miligramos en 2 o 3 tomas al día. Esto porque tiene un periodo de tratamiento más corto y es un diferente tipo de manejo. No se puede utilizar esta misma dosis en un mayor tiempo de tratamiento, puesto que puede tener efectos colaterales o efectos adversos en los órganos internos
que posteriormente se verán. El antibiótico pionero fue la penicilina. Este revolucionó el tratamiento de infecciones como neumonía y tuberculosis, y su producción a partir de hongos constituyó la primera aplicación de biotecnología a la industria farmacéutica. Actualmente, la mayoría de los antibióticos que se denominan naturales se obtienen a partir de microorganismos, y pues así, mientras algunas especies de Penicillium producen penicilina, otras como Amycolatopsis rifamicínica fabrican antibióticos como la rifampicina. La producción semisintética de antibióticos es una combinación de la producción natural o microbiológica y el trabajo de laboratorio para maximizar este antibiótico. Y el concepto de maximización puede referirse a la eficacia del medicamento en sí, a la cantidad que se produce del medicamento, o en este caso el antibiótico, y a la potencia del antibiótico que tiene. Un ejemplo de un antibiótico semisintético es la rifampicina. Como contexto o historia del desarrollo de este antibiótico, la rifampicina se desarrolló en los laboratorios de investigación Double Petit de Milán, Italia. Se nombró en honor a la película Rififi o El Cisne Negro, y este se desarrolló como parte de un programa de modificación química de las rifamicinas, que son los metabolitos naturales de Nocardia mediterranei, que también pues esta bacteria ha cambiado mucho de nombre. También se conoce como Streptomyces mediterranei, Nocardia mediterranei, Amycolatopsis rifamicínica, y pues es una especie de bacteria gram positiva del género Amycolatopsis. Un hecho peculiar fue que todos los estudios que condujeron a derivados altamente activos se realizaron en la molécula de la rifamicina B, que en sí misma era prácticamente inactiva. Las primeras modificaciones químicas llevaron al descubrimiento de la rifamicina SB, que se introdujo en algunos países para el tratamiento parenteral y tópico de infecciones de bacterias gram positivas e infecciones del tracto biliar. Se realizaron después modificaciones estructurales sistemáticas de la mayoría de los grupos funcionales de la molécula, y esto con el objetivo de encontrar un derivado que fuera activo cuando se administrara por vía oral. Y después, la comprensión de todas estas relaciones estructura-actividad en las rifamicinas condujo a la síntesis de varias hidrazonas, entre ellas la aminometilpiperacina o la rifampicina, y esta fue la más activa en el tratamiento oral de infecciones en animales. Años después, y después de muchísimos ensayos clínicos exitosos, se introdujo el uso terapéutico de la misma en 1968. Desde entonces, un gran número de estudios clínicos y biológicos han confirmado el importante papel de este antibiótico en el tratamiento de la tuberculosis y de otras enfermedades infecciosas. El primer metabolito obtenido de los cultivos es la rifamicina B, y de ahí se hace la conversión a rifamicina S o SB, la cual hasta 1992 se realizaba de manera química. Esto tenía muchas desventajas, ya que se requieren condiciones ácidas fuertes, se forma espuma pesada y los rendimientos son muy bajos. Por esto, se comenzaron a utilizar transformaciones bioquímicas alternativas, como se muestra aquí, por acción de la rifamicina oxidasa. Como podemos observar en la imagen, pues un mol de rifamicina B reacciona con un mol de oxígeno para producir un mol de rifamicina O y peróxido de hidrógeno. A su vez, la hidrólisis adicional de un mol de rifamicina O produce un mol de cada uno de los productos, que serían la rifamicina S y el ácido glicólico. Ahora, de la rifamicina SB a la rifampicina hay numerosas patentes estadounidenses registradas, pero la más utilizada y la más explícita en cuanto a procedimientos
es esta de 1979. En ella se describe un procedimiento donde la rifamicina S se hace reaccionar en un disolvente dipolar con un hexahidro 1,3,5 triacina trisustituida, pues en las posiciones 1, 3 y 5, a una temperatura de 20 a 100 grados centígrados. Seguido esto con la reacción con 1-amino-4-metilpiperacina, manteniendo el pH siempre en un intervalo entre 5 y 7. Y después de esto ya se aísla lo que viene siendo la rifampicina formada. Y aquí podemos observar en la parte derecha de la diapositiva la estructura de la rifampicina. La rifampicina se une antes del centro catalítico y bloquea físicamente la elongación de la cadena de ARN. Siendo más específicos, la rifampicina se une a la subunidad beta de la RNA polimerasa, también conocida como RPOB, en este caso pues de la bacteria que se quiere eliminar, formando así un complejo fármaco-enzima. De esta manera se bloquea la transcripción y pues se inhibe la síntesis de RNA de la bacteria, evitando así que se siga reproduciendo y siga creciendo dentro del huésped. Como se dijo al inicio de las rutas biosintéticas, la rifampicina actúa al inicio de la fase de la transcripción, inhibiendo la síntesis del ARN bacteriano. ¿Pero cómo se hace? Pues el fármaco de la rifampicina se adhiere a la subunidad codificada por el gen RPOB e impide que la enzima ARN polimerasa bacteriana se fije a esta subunidad y se bloquee la síntesis del ARN bacteriano, lo que impide la síntesis de los ácidos nucleicos y la fragmentación de estos mismos. Como se puede observar al lado derecho, está una imagen donde se representa el gen, producto y las funciones dentro de la E. coli. Para el gen RPOB, el producto es la subunidad beta y la imagen representa el proceso de la transcripción. Las funciones de la rifampicina es bloquear este mismo centro catalítico para que la enzima de la ARN polimerasa no pueda codificar el mismo ARN mensajero. Al lado izquierdo se muestra el mecanismo de inhibición de crecimiento celular en las bacterias por rifampicina. En esta misma imagen también se muestran fármacos como las quinolonas, se muestran las sulfastrimetopima, pero si se fijan, estas actúan directamente sobre el material del ADN. En cambio, la rifampicina actúa en el proceso de la transcripción para evitar la formación del ARN mensajero. Sobre el mecanismo de acción del fármaco, este se administra vía oral o de manera inyectable. Su carácter es liposoluble y le confiere una buena difusión en los tejidos, buena penetración intracelular y a nivel de las biopelículas periprostésicas. Al lado derecho podemos observar el mecanismo de la formación de las biopelículas micobacterianas y se muestra cómo está la adhesión, la agregación, maduración y desagregación. Esta imagen la tomé de un artículo publicado en 2018 y muestra la superficie de colonización e infección. El fármaco es bueno para penetrar en este tipo de colonización de bacterias, puesto que las biopelículas son comunidades de microorganismos que crecen en los órganos y la rifampicina puede penetrar en estas biopelículas y hacer que se inhiba el crecimiento de la bacteria y que por lo tanto se detenga la infección en el organismo. La metabolización del fármaco se da en el hígado y la eliminación se da por vía biliar. Al momento de estar tomando este fármaco, los pacientes regularmente observan un color rojizo en la orina. Esto por la forma de metabolización del fármaco y por la dosis que regularmente se toma.
Como comentaba anteriormente, la dosis recomendada es de 10 miligramos sobre kilogramo de peso al día. Al momento de elevar esta dosis por motivos de medicación del periodo que se recete, se pueden presentar diversos síntomas o efectos adversos como la intolerancia digestiva por el aumento moderado de la bilirrubina y de las transaminasas, hepatitis graves, falla renal, efectos en el sistema nervioso central, mielosupresión, pancitopenia extrema, prurito, erupciones cutáneas y, en casos leves, fiebres, malestar general y escalofríos. Es por eso que para cada tratamiento hay una dosis específica durante un periodo específico y se debe tener cuidado con lo mismo. Para la toma continua de este fármaco hay diversas contraindicaciones. Esto si el paciente presenta hipersensibilidad a la rifampicina, insuficiencia hepática o renal, alcoholismo, si la paciente está embarazada o está lactando, entre otros. Para la eficacia del fármaco debemos tener cuidado si el paciente también está tomando ciertos fármacos como los anticonceptivos orales, los corticosteroides, la digitoxina, tolbutamida, entre otros. Actualmente, uno de los problemas de salud pública más relevantes es la resistencia bacteriana. ¿Pero a qué se refiere este término? Es la aparición de cepas resistentes al efecto bacteriostático y bactericida de los antibióticos por consecuencia de evolución natural. La evolución natural significa mutación en el genoma silvestre de la especie. Y el problema de salud pública que menciono determina un incremento en la tasa de morbilidad y mortalidad. Entonces, para ello se ha estudiado muy a fondo las causas de la resistencia bacteriana. La resistencia bacteriana a la rifampicina reside o radica en las mutaciones puntuales espontáneas por un cambio de aminoácido en la región central del gen RPOB. La función del gen RPOB, como ya había mencionado en la imagen, en el diagrama, codifica a la subunidad beta y ese sitio catalítico es ideal para la colocación de la enzima ARN polimerasa y que se dé la síntesis de los ácidos ribonucleicos. Por lo que las mutaciones puntuales en esta zona impiden que el mecanismo de acción de la rifampicina se dé de manera óptima. Además, a manera de dato, quisiera resaltar que el gen RPOB tiene otra utilidad. Esta es una manera de estudio o una herramienta alternativa para la identificación genotípica bacteriana universal, por lo que es un gen bastante importante en las bacterias y hay que considerarse para diversos estudios. La resistencia bacteriana de la rifampicina se presenta principalmente en infecciones por meningococo. Se ha estudiado resistencia en pacientes contactos tras profilaxis antibiótica. Se hizo estudio también para presentar la resistencia de Staphylococcus aureus y se dice que la resistencia a la rifampicina afecta a diversa cantidad de cepas, del 5 al 10% exactamente. Y esto se debe a la mutación H481Y. Finalmente, tenemos la resistencia de la Mycobacterium tuberculosis y a escala mundial se describen 500.000 nuevos casos anuales de tuberculosis multiresistente, que son cepas resistentes a la rifampicina y la isoniazida. La rifampicina es utilizada para tratar enfermedades como la tuberculosis, siendo esta la más importante o la más común en la cual es utilizado este medicamento, así también como en brucelosis, lepra y meningitis meningocócica, que en estas últimas tres es más común que se utilice en combinación con otros fármacos. En el mercado, la rifampicina oral se encuentra, puede ser de forma solitaria, en combinación con isoniazida, o también en otra presentación que es rifampicina más isoniazida
y piracinamida. De igual manera se encuentra la presentación parenteral, pero de esta no es muy común encontrarse. Para el uso de la rifampicina en tuberculosis para adultos, se utiliza en una cantidad de 600 miligramos una vez al día, ya sea una hora antes o 2 horas después de que la persona haya consumido alimento. En el caso de los niños, se deben de administrar de 10 a 20 miligramos por kilogramo, pero una vez a la semana. Para el caso de la enfermedad meningocócica, los adultos pueden recibir 600 miligramos cada 12 horas, esto por 2 días, y en el caso de los niños, más de un mes, pueden recibir de 10 a 15 miligramos por kilogramos, no más de 600 miligramos en total. En mujeres embarazadas, la rifampicina no es muy recomendada, ya que esta puede atravesar la placenta y se ha observado un aumento de la incidencia de espina bífida y de fisura palatina. Como primer ejemplo, tenemos a este artículo, el cual se titula Optimización del proceso de la técnica de sonicación con sonda ecológica para la producción de niosomas cargados con rifampicina. Como puntos importantes de este artículo, tenemos que el presente estudio fue el desarrollar una formulación de niosoma optimizada para la encapsulación de un fármaco poco soluble en agua mediante el método de sonicación con sonda ecológica. Los niosomas son vesículas formadas por surfactantes no iónicos, es decir, por compuestos que reducen la dureza superficial del agua. Estas vesículas se usan para el transporte de activos que mejoran la biodisponibilidad de ciertos compuestos en la piel. Porque como las vesículas son elásticas, penetran en capas más profundas de la piel. Algunas de sus ventajas son el efecto extendido de los fármacos que se administran, que se pueden utilizar para la liberación controlada de los medicamentos y que aumentan la efectividad. En este caso, la rifampicina se utilizó como fármaco modelo. Se utilizaron los equipos Pluronic L121 y SPAN 60 como agentes tensoactivos, y como conclusión, en este artículo se llegó a la inferencia de que los niosomas cargados con rifampicina y preparados con los equipos mencionados dieron como resultado niosomas estables de pequeño tamaño con un perfil de liberación de fármaco mejorado. Esto quiere decir que la metodología que utilizaron puede utilizarse para el tratamiento de lesiones cutáneas. El segundo ejemplo es acerca de un artículo el cual se titula Papel terapéutico de la rifampicina en la enfermedad de Alzheimer. Entre los puntos más importantes de este artículo tenemos que se resumen los mecanismos subyacentes de los efectos neuroprotectores y procognitivos de la rifampicina, que están mediados por sus efectos antiinflamatorios, antiamiloides y colinérgicos. Como nota, amiloides se le llama a una proteína que es anormal. Por ejemplo, la beta amiloide es un péptido de 36 a 43 aminoácidos. Y cuando los amiloides aumentan su concentración en el cuerpo, estos se acumulan en los órganos e interfieren con su funcionamiento normal. Al referirnos con efectos colinérgicos de la rifampicina, esto es porque está relacionado con los sistemas neuronales. En este artículo también se proporcionó evidencia clínica sustancial de los efectos, y además de sus propiedades antiinfecciosas, la rifampicina también mostró efectos protectores del cerebro en varios modelos de neurodegeneración y trauma cerebral. Y a pesar de todos estos resultados positivos del estudio, la evidencia clínica sigue siendo escasa.
es necesario más investigación que esté enfocada a estos efectos del antibiótico para poder darle validez a lo que se dice. El tercero y último ejemplo se titula Eliminación altamente eficiente del antibiótico rifampicina de una sola solución acuosa mediante la síntesis verde de óxido férrico reciclable. Entre los puntos más importantes de este artículo se tiene que los antibióticos en el agua y el suelo son persistentes, bioacumulativos y tóxicos para los organismos acuáticos y también para la salud humana. En esto reside la importancia del artículo, ya que muchas veces se estudian los efectos benéficos de los antibióticos, pero no se estudia el efecto negativo que tienen ya sea en el ambiente o también en la salud. En este estudio en particular se investigaron nanopartículas magnéticas de óxido de hierro sintetizadas por el extracto de Exocoecaria cochinensis, utilizado para eliminar la rifampicina. Los resultados que se mostraron en el estudio fue que la eficiencia de absorción alcanzó el 98.4%, algo altísimo. Entonces se concluye o se infiere que el óxido de hierro se separó y se reutilizó fácilmente debido a sus propiedades magnéticas, por lo que tuvo una muy alta eficiencia en la remoción de la rifampicina como contaminante. Todos los artículos tienen en la sección de referencias su DOI para el que quiera revisarlos. A manera de conclusión, como vimos en toda la presentación, mediante todo lo que se explicó y se mostró, la rifampicina es un antibiótico muy efectivo para tratar infecciones fuertes como la tuberculosis, lepra, brucelosis, entre otras. Sin embargo, esta debe tomarse con moderación, ya que existen numerosos efectos adversos, entre los que destaca pues la hepatitis o el fallo renal. Obviamente que esto es al tiempo prolongado del uso inadecuado, y también se concluye que gracias a la biotecnología podemos hacer más eficientes los procesos de producción y podemos estudiar a fondo tanto los antibióticos existentes como la posible síntesis de nuevas variantes. De esta manera, con el uso de la biotecnología se logra el objetivo de preservar o mejorar tanto la salud humana como la animal y también pues un ambiente balanceado.